Hola, en esta presentación vamos a estar hablando de John Locke, quien podemos considerarlo como el padre del empirismo británico, el empirismo moderno que nace como respuesta al pensamiento racionalista de René Descartes. John Locke nos deja un legado no solamente en la teoría del conocimiento, sino también en la teoría política. Vamos a estar hablando de estos dos distintos aspectos a continuación, aunque nos vamos a estar centrando más bien en el lado de su epistemología. Vamos a ir sin más preámbulos. En las pasadas clases estuvimos hablando de la revolución científica que acontece a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. Esa revolución científica cambia la cosmovisión del ser humano occidental y como respuesta a esa revolución científica que puso en tela de juicio todos los conocimientos previos, surge la figura del filósofo de la duda que vendría a ser Descartes. Ahora, en este periodo moderno de la filosofía inaugurado por Descartes, nosotros nos encontramos básicamente dos grupos antagónicos. Los seguidores del pensador francés, los racionalistas cartesianos, casi todos ellos pertenecientes a la Europa continental, y otro grupo de filósofos que van a ser, por así decirlo, sus eh, antagonistas vendrían a ser los empiristas británicos, los empiristas de la isla, los empiristas que provienen de ese norte de Europa y que tienen una propuesta un tanto distinta, es una propuesta que es una reacción. Tenemos tres personajes que van a destacar en el empirismo. Concretamente nos encontramos uno inglés, uno escocés y uno irlandés. Ahora bien, el empirismo como teoría filosófica no es, no podríamos decir que es una teoría bastante nueva, sino más bien que encontramos en su precursor o antecedente a Aristóteles. Ahora bien, el término empirismo ya nos dice básicamente de qué se trata esta teoría. El empirismo viene de la palabra empereia, que en griego significa experiencia, y es que para estos personajes la experiencia es la base fundamental y límite del conocimiento, mientras que para los racionalistas era la razón la única que me iba a llevar a conocer la verdad de las cosas. Los empiristas nos dicen, no, miren, la base y límite del conocimiento es la experiencia. Yo solo puedo hablar de lo que he sentido. Yo no puedo decir que nací con unas ideas. Yo no puedo decir que el genio maligno o que el espagueti volador puso ideas ahí. No, en lo absoluto. Yo solamente puedo hablar de lo que he hecho, de lo que he sentido. Así que estos van a establecer que nosotros nacemos como una pizarra en blanco, como un papel en blanco, como una computadora sin archivos que poco a poco vamos a ir incluyéndolos. Nacemos como una tábula rasa y estoy segura que algunos de ustedes habrán escuchado anteriormente este término, que posiblemente sus orígenes los encontramos en la filosofía medieval. De hecho, Tomás de Aquino habla de la tabula rasa. Ahora, ¿qué es la experiencia? Para los empiristas, la experiencia puede ser de dos tipos. Tenemos la experiencia interna y la experiencia externa. La experiencia interna son las impresiones de sus estados de ánimo. Ahora mismo usted puede sentirse sumamente aburrido por escuchar a la profesora con su voz chillona hablar y otra vez la clase de filosofía. Ay, Dios mío. Usted puede sentirse triste o preocupado por la situación que estamos viviendo. Usted puede sentirse abrumado o puede sentirse relajado o puede sentirse feliz. Es decir, sus estados de ánimo. Puede extrañar a alguien. Eso no deja de ser una experiencia, pero en lugar de ser una experiencia de fuera, es una experiencia de dentro, de su vida anímica.
Por su parte, la experiencia externa, pues todos conocemos lo que es la experiencia externa. Cuando nosotros tenemos impresión de objetos de fuera, cuando tenemos contacto con objetos, cuando los percibimos, cuando, por ejemplo, vamos caminando de camino hacia la cocina porque nos estamos cansando y queremos tomarnos una merienda y pues de repente pasamos cerca de la mesa y con una de las patas de la mesa nos llevamos enredado el dedito pequeño del pie. Eso es parte de la experiencia externa. Tuvimos una impresión de un objeto físico que se llama mesa. Ahora bien, los empiristas no dicen que no tengamos ideas. No, nosotros tenemos ideas en nuestra cabeza, pero esas ideas son producto de la experiencia de los sentidos o de la experiencia de nuestra vida anímica. Es decir, que nosotros cuando decimos tener una idea de algo o tener una representación de una cosa, toda representación, toda idea va a nacer o va a surgir como producto de la experiencia suya. Bien, dentro del empirismo, como ya ustedes vieron en la diapositiva anterior, tenemos a Aristóteles como precursor, pero sus máximos exponentes son John Locke, del cual vamos a estar hablando en unos instantes, George Berkeley, y David Hume, quien es el más importante y es un filósofo ya de la Ilustración. Si usted se estaba dejando llevar del mundo de Sofía, en el mundo de Sofía se discuten de forma desorganizada, poco cronológica. La realidad es que Berkeley es un filósofo anterior a Hume y debido a que sus propuestas se parecen un poco a las de Locke, prefiero que estudiemos primero a Berkeley para que el material no se confunda, porque les advierto, ambos personajes, tanto John Locke como David Hume, van a ser de peso en las teorías sobre la percepción y en las teorías sobre el conocimiento humano. Y los términos que emplean pueden parecerse. De hecho, los tres personajes escriben textos que tienen títulos bien parecidos, pero en cuanto a sus propuestas filosóficas, hay un poco de parecido a primera vista, así que por esa razón vamos también a estudiarlo en el orden en que nacen, en el orden cronológico, no como se propone originalmente en el mundo de Sofía, si es que estaban siguiéndole. Sin más preámbulos, vamos a hablar entonces de John Locke, que como les dije hace un rato, fue un filósofo que hace nacer el empirismo en su sentido moderno. Igualmente es el padre del liberalismo clásico y es un autor propio del siglo XVII. John Locke es inglés, nació en Inglaterra. Su papá fue funcionario de justicia, trabajó para el Parlamento, estudió en Oxford y se interesó por la lógica, por la metafísica, que son ramas de la filosofía, aunque también estudió otras cosas, era un polímata, estudió lenguas clásicas, estudió física, química y medicina. Ahora bien, va a dedicar sus primeros años tras la universidad a ser tutor de griego y retórica. Entre los distintos cargos que ocupó, va a dedicarse en un momento dado a trabajar con el conde Shaftesbury. Este conde, quien también se dedicó a la actividad filosófica y algunos de sus parientes, tenía unos problemas, hubo unas intrigas vinculadas a su vida en el mundo político y eso le trajo problemas a John Locke, pues al ser el conde su empleador, pues, pues se les asoció. Así que tras
pasar esta situación, Locke decide estudiar medicina. Más adelante va a ir a Francia y es bien importante esta visita que hace Locke a Francia, porque ya estamos a la altura del 1670-1680, esa década que va a servir de preámbulo a el próximo periodo, que es el siglo XVIII, que vendría a ser la Ilustración. Y es que muchas veces nosotros hablamos de la Ilustración como un asunto francés. Pensamos en Les Philosophes y pensamos en Voltaire, pensamos en Rousseau, quien realmente era suizo y luego se trasladó a Francia. Pero la realidad es que la Ilustración no se hubiese dado sin que estos pensadores británicos visitaran Francia. Es bien importante el contacto y el intercambio de ideas entre los pensadores británicos, sobre todo los empiristas, y los pensadores franceses, sobre todo los que se encontraban en París. Ahora bien, en 1683 Locke va a instalarse en Holanda. Miren, otra vez tenemos otro personaje que va a Holanda. Tuvimos a René Descartes, quien escribe el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Ahí tenemos a Spinoza, quien era originario de ese país, y tenemos a Locke, que se va a escribir sus dos máximos textos, o los más conocidos, en ese mismo lugar: Ensayos sobre el entendimiento humano y Tratados sobre el gobierno civil. Locke estaba sumamente preocupado cuando estaba en la universidad. Miren, nosotros hablamos del conocimiento, los racionalistas están hablando de conocer la cosa. Bien, yo soy un sujeto que piensa y soy un sujeto que piensa la cosa, pero tenemos las herramientas necesarias para conocer. Yo puedo conocer realmente los objetos, aquello que está fuera de mí. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Será que lo que conocemos viene primero a través de los sentidos y luego lo procesamos en nuestra cabeza, en lo que podría ser la razón? Con Locke nos encontramos el primer filósofo que abiertamente nos dice: miren, la razón y el conocimiento tienen límites. Y filósofos posteriores van a hacerse eco de esta aseveración. Ahora, ¿cuál es el proyecto filosófico de Locke? Locke quiere saber cuánto podemos conocer a través de los sentidos, pero primero hay que saber lo que el entendimiento humano puede o no puede conocer. Es decir, que tenemos que ver cuáles son las limitaciones y luego poder estudiar cómo conocemos a través de los sentidos. Locke está bien preocupado también por pasar capítulo o evaluar cuán fiables son nuestros sentidos. Bien, porque por ejemplo, ahora mismo yo puedo sentir calor, pero en un rato soy la misma persona, pero en un segundo puedo sentir frío, o puede estar sentado, recuerden que hay distanciamiento social, pero imagínense que puede haber una persona sentada al lado mío, a lo mejor yo tengo mucho calor y esa persona está congelada, y eso lo vemos claramente en los salones de clase cuando hay personas que llegan sudando, asfixiadas, hay personas que tienen el abrigo. Pero, ¿cuán fiable? Yo puedo hablar de cómo está el día o cómo yo siento la temperatura de algo o cómo me sabe una cosa. Realmente, si la persona de al lado, la persona, el vecino o la persona del frente me puede decir algo distinto. Así que es parte de su preocupación. En el pensamiento epistemológico de Locke nos encontramos que básicamente, esto es un resumen, en el proceso de conocer o capturar por los sentidos surgen o suceden tres cosas. De los sentidos, de lo que yo siento, surgen ideas simples. De esas ideas simples
mi mente va a tomar esas ideas y va a elaborarlas. Luego de que las elabora, mi mente forma conceptos y esos conceptos pueden estar equivocados o no. Según Locke, nuestra experiencia puede ser de dos naturalezas. Está la sensación y está la reflexión. Cuando hablamos de la experiencia sensación, nos estamos refiriendo a la percepción que nosotros tenemos de los objetos a través de nuestros sentidos. Esto es un poco parecido a lo que vimos en unas diapositivas atrás a propósito del empirismo. La otra experiencia que podemos tener es la experiencia de la reflexión. Nótese que se están empleando términos distintos para las mismas ideas. Esto mismo lo vamos a ver en Hume. Para Locke, la reflexión no es otra cosa que la percepción interna de los estados psíquicos y que opera a partir de lo aportado por la percepción externa, que vendría a ser la sensación. Aquí se refiere a lo siguiente: yo puedo sentirme triste, bien, es parte de un estado anímico, es parte de mi percepción interna, es un estado psíquico, emocional. Esa tristeza, esa congoja o esa alegría muchas veces no viene así porque sí, sino que es producto de algo que estamos viendo, algo que sucedió en el mundo fuera de nosotros. Por ejemplo, yo puedo sentirme triste porque no estoy con mi familia. Bien, no la estoy viendo, no la puedo abrazar, no puedo compartir, no puedo hablar constantemente con ellos. Bien, pues esa tristeza o esa melancolía o ese sentimiento de echar de menos a una persona es producto de una situación que es ajena a mí, o sea, que es ajena a mi mundo interno. Yo puedo sentir placer cuando me como una crepe de Nutella. Me encantan los chocolates, sobre todo la Nutella. Y cuando yo como chocolate, usualmente me pongo a bailar. O sea, no a bailar, pero como que me da mucha alegría y como que me muevo de un lugar a otro, Si estoy en una mesa sentada, como que me muevo y como que me emociono, por así decirlo, y no es que estoy emocionada, es que estoy sintiendo el placer de comerme el chocolate. Ahora, pues ese placer se está dando precisamente dentro de mí porque yo estoy a través de mis papillas gustativas sintiendo el chocolate. Ahora, de esa experiencia que puede ser de dos naturalezas, de la reflexión o externa, yo genero ideas. Las ideas para Locke pueden ser lo que estoy pensando, lo que estoy percibiendo, incluso aquello que está contenido en mi conciencia. Ah, profesora, me quedé igual. Vamos a hacer un diagrama para que podamos entenderlo mejor. Bien, yo tengo la experiencia. Que puede ser de dos naturalezas según este personaje. La sensación, es decir, la experiencia de el exterior, de aquello que captamos por los sentidos, y tengo la experiencia interna que él llama reflexión. Ambas pueden generar o generan dentro de nosotros ideas. Esas ideas pueden ser de dos clases. Tenemos lo que se conoce como ideas simples y tenemos aquello que se conoce como ideas compuestas.
En la pasada diapositiva nos habíamos quedado hablando de qué eran las ideas. Lo que percibo, bien, lo que pienso o contenido que está en mi cabeza. Usualmente pensamos en idea como contenido que tenemos en nuestra cabeza o una representación de algo. Ahora, las ideas simples son las ideas que se dan cuando usted tiene contacto directo con la cosa. Bien, cuando a través de sus sentidos usted siente o palpa algo, o ve algo, o gusta algo. Por ejemplo, si yo toco una flor, bien, siento la suavidad de la flor, pues ahí yo estoy generando una idea. Flor suave o rosa roja. Bien. Esas ideas simples son pasivas porque la cosa, vamos a suponer que es una flor, yo la estoy sintiendo por mis sentidos, no estoy procesando nada, simplemente va dentro de mí. Bien, este es el cerebro, piensen que es el cerebro, pero viene dentro de mí a través de los sentidos. Las ideas compuestas son el conjunto de ideas simples procesadas. Vamos a verlo en más detalle a continuación. En palabras de John Locke, las ideas simples son aquellas que proceden directamente de los sentidos o de la reflexión, mientras que las ideas compuestas son aquellas que resultan de la mente asociando ideas simples. Bien, cuando él está hablando de ideas simples, se está refiriendo a aquellas cosas que provienen directamente de los sentidos o de aquellas cosas que usted está sintiendo, mientras que las ideas compuestas resultan del conjunto de ideas simples, es decir, que en el caso de las ideas simples hay un grado de pasividad, usted está recibiendo las cosas, pero en las ideas compuestas ya usted está elaborando lo recibido, bien, para tenerlas. Yo tengo ideas. Esas ideas simples que se dan de forma pasiva, es decir, que vienen de la actividad de sus sentidos o incluso de su mundo interno, pero para que pasen también para el mundo interno tiene que haber primero usted haber tenido una experiencia de algo. También tenemos las ideas compuestas. Para que hayan ideas compuestas, tiene que haber primero ideas simples. Por ejemplo, pensemos en una idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Muchas veces nosotros tenemos la idea de... No queda muy bien, pero piensen que eso es un unicornio. ¿Bien? No parece un unicornio, perdonen mis dotes de artista. Pero la idea de unicornio es una idea compuesta. ¿Y de qué está compuesta? De cuerno, color blanco. Bien, imagínense, el color blanco está ahí dentro del cuadro. Y caballo. No sé dibujar un caballo, perdónenme. Parece más un ser humano de lado. Pero se hace una idea para que usted tenga la idea de unicornio, usted cuando descompone esa idea se da cuenta de que es producto de unas ideas simples, la idea del color blanco a la que usted tuvo acceso gracias a sus sentidos, la idea de caballo al cual usted tuvo acceso gracias a sus sentidos y la idea de unicornio a la cual usted tuvo acceso gracias a sus sentidos. Esas ideas simples, por tanto, dan paso a ideas compuestas. Bien, vamos a hablar ahora de uno de los aspectos más originales del pensamiento de John Locke. Cuando nosotros nos enfrentamos ante los objetos, posiblemente podemos hablar
cosas distintas de ellos. Yo puedo pensar que una habitación está cálida, como he dicho en varios momentos, y otra persona puede decir que está fría. Incluso, no sé si escuchan el ruido de la lluvia, yo puedo salir fuera a pasear por el patio y puedo sentir que el agua está helada y otra persona me diga, no, el agua está rica, está como para que jugáramos en la calle. Bien, ahora, Locke propone una siguiente cosa, hace que cambie hasta cierto punto el rumbo de la ciencia y de la filosofía. Antes, cuando íbamos a estudiar el objeto, nos dedicábamos simplemente a estudiar el objeto. El objeto es así o asá. Pero Locke nos dice, no, 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 esperen un momento. Cada objeto tiene dos tipos de cualidades. Hay algo que se conoce como las cualidades primarias y otra cosa que son las cualidades secundarias. Ahora, las cualidades primarias son cualidades matemáticamente medibles. Están vinculadas a la extensión, a cuánto pesa la cosa, cuánto mide, cómo es su figura. Bien. No obstante, las cualidades secundarias son más interesantes porque dependen de la interacción del sujeto y el objeto. De hecho, esta idea de las cualidades secundarias va a ser sumamente importante luego en el desarrollo de algunas teorías estéticas y sobre todo en el pensamiento filosófico de Manuel Kant. Pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Y de David Hume. ¿Qué nos vamos a encontrar con esto de las ideas secundarias? Pues miren, a no todo el mundo le va a saber igual la naranja, la china mandarina. No todo el mundo va a interactuar de igual forma con el objeto. Por ejemplo, me gusta mucho contar el ejemplo de la china. Pues a mi mamá le gustan, pero a ella le gustan las cosas muy, muy dulces, como melado, y a mí me gustan las cosas muy, muy amargas. Y entonces ella me pregunta, ¿está buena? Pero claro, para mí bueno va a ser amargo y para ella bueno es dulce. Aunque, y vamos a ponerlo más radical aún, no nos van a saber distinto porque nuestra interacción es distinta. Incluso si estamos compartiendo naranjas de un mismo paquete, pero si compartimos una naranja, una china mandarina ¿verdad? De una misma, los gajos, nos vamos a dar cuenta que aunque es parte de una misma china, a no todo el mundo le sabe igual. Bien, depende de la interacción que usted tiene con la misma. Así que por tanto, y estoy segura que les ha pasado, eh, lo que hablemos del objeto va a ser distinto. Y supongo que les ha pasado con respecto a los colores, que usted ve una cosa de un color y otra persona le dice, no, si eso está el color. Pues eso va a depender mucho de la interacción. Bien, va a depender mucho de la interacción del sujeto con el objeto y aquí nos vamos a dar cuenta que el sujeto tiene un lugar bien importante cuando estamos hablando del objeto. Muchas veces cuando hacemos ciencia pensamos que estamos siendo objetivos, que estamos hablando del objeto en sí, pero realmente estamos hablando de nosotros como sujetos que tratamos de entender el objeto y es ahí parte de su originalidad. Habiendo concluido la teoría del conocimiento de Locke, nos toca hablar un poco, muy someramente, de su pensamiento político, pues él presenta unas ideas del Estado muy interesantes, de hecho se le considera el padre del liberalismo clásico. Podríamos decir que Locke aplica su empirismo a sus propuestas en torno al Estado, cómo funcionaría o debe funcionar el mismo. Es un autor que está fuertemente influido por Thomas Hobbes. Hobbes es aquel personaje del cual le hablé varias presentaciones atrás. Él senta las bases del contractualismo en sus textos y en su famoso Leviatán nos dice que el estado natural del ser humano es de guerra de todos contra todos. Ahora bien, en el caso de Locke, Locke también se va a preguntar sobre cuál es el origen de la sociedad y cuál es el estado de naturaleza del ser humano, pero a contrario de Hobbes, Locke nos va a decir, miren, el ser humano naturalmente está dispuesto a cooperar con el otro.
Bien, pero hay unos defectos y pues hay que velar por subsanar esos defectos. Para Locke no existen leyes morales innatas como establecían los racionalistas, solamente un deseo de bienestar natural entre todos los seres humanos. Por eso mismo queremos cooperar con los otros. Y eso nos lleva a entrar en un trato con otros individuos para poder vivir bien en sociedad. Igualmente, Locke nos dice que todos nacemos libres, que todos nacemos iguales, por tanto, niega el derecho divino a gobernar de los monarcas, quienes decían o creían que eran reyes por derecho divino, o que eran reyes porque Dios los había escogido para ese menester. Este igualmente en su teoría formula el principio de división de poderes que nosotros conocemos, ¿verdad? Como el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esta idea la va a desarrollar más adelante Montesquieu, pero ya encontramos un germen en el pensamiento de Locke. Un aspecto bien importante en el pensamiento de Locke es que él nos va a decir, miren, el Estado liberal supera al estado natural del ser humano. Así que por tanto, pues él va a abogar por la organización del Estado en su, según él lo prescribe, como ¿verdad? Lo presenta. Igualmente es bien interesante que este autor habla sobre el derecho a la propiedad. Es uno de los derechos fundamentales del ser humano para él. Tenemos que tomar en consideración que este autor es un autor propio de su contexto, es un autor cuyos planteamientos son utilizados más adelante por la burguesía y por el sistema liberal para fundamentarse. Así que es un pensador muy interesante, muy importante y les he hablado muy sumeramente. Hay unos cursos que se dedican de entero a hablar de él. Así que esto es simplemente un mero intento para que conozcan, ¿verdad? Que no solamente presentó una teoría de cómo nosotros conocemos, sino que también en el mundo político tuvo mucho impacto en su momento y hoy día. De hecho, posiblemente sin las propuestas de Locke no se hubiese desarrollado la revolución industrial y sus consecuencias tal y como lo hizo. Así que si tienen dudas, preguntas sobre este personaje, por favor pueden escribirme un correo electrónico y estaré ahí para contestarlas. Hasta luego.